Bueno, hola a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y, y bueno, ahí ya estamos enviando o recibiendo las últimas personas para que puedan también ingresar. Así que bueno, es una alegría poder estar juntos, reunidos. Si quieren, miren, los animo a que si quieren hacer un ejercicio rápido y se animan a renombrarse, al lado del nombre y apellido, si se animan a poner de dónde son. Así podemos saber de dónde son. Excelente. Ahora sí, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, ahí todos recibieron algunas pautas de cómo quizás participar de esta charla, de la charla del día de hoy. Vamos a intentar ser lo más puntuales posibles. Y bueno, y para eso vamos a ir preparándonos para comenzar. Yo quisiera animarlos a poder comenzar con una oración juntos, así también ponemos en las manos del Señor todo lo que hablemos y todo aquello que también el Señor nos permita eh, aprender, incorporar, bueno, esto se redunde y resulte en fruto abundante, fruto permanente. Amén. Bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, es que te queremos bendecir y te queremos exaltar. Queremos darte gracias, Señor, porque vos sos un Dios grande y fiel, que como recién te alabamos, te adoramos, vos sos Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y Señor, te bendecimos también por tu palabra, Señor, porque por medio de ella es que vos te revelás, te das a conocer, podemos conocerte aún más, Señor, conocer tu voluntad, tus propósitos, tus designios, Señor, pero también tus planes y tus propósitos para nuestras vidas. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a redimir el tiempo, Señor, a aprovecharlo bien, y que lo que hablemos, Señor, pueda ser de bendición para todos aquellos que lo escuchen, Señor. Oramos, Señor, oramos y te bendecimos. Lo hacemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Bueno, dame un pulgar para arriba, a ver si están ahí. Vamos a ir empezando de a poquito. Bueno, y esta charla, como bien dice, se llama Cómo estudiar la Biblia, ¿no? A través de un método práctico y sencillo, ¿no? Y es un poco el link que fueron recibiendo cada uno de ustedes. Mira, a mí me gusta empezar con algunas frases, ¿no? Y esta frase dice lo siguiente, y es una frase extraída de un libro que se llama El Estudio Bíblico Creativo, que es de Ada Lund. Y la frase dice: el término medio de los lectores y las lectoras jóvenes de hoy están menos seguros de la autoridad de la Biblia que antes. Quiere decir que las personas hoy están menos seguras de que la Biblia sea palabra de Dios que lo que estaban generaciones antes que nosotros. Esta ya es una frase y una reflexión quizás un poquito más personal, pero dice lo siguiente, dice: en la actualidad nos encontramos con un escepticismo y una dificultad para aceptar a la Biblia como palabra de Dios, ¿no? La gente descree, ¿no? Y se le hace difícil creer de que la Biblia es palabra de Dios. Se cuestiona no solamente su autoridad, la autoridad de la Biblia, sino que también la actualidad y la pertinencia para el tiempo que vivimos. Es decir, que a la gente le cuesta creer de que la Biblia es palabra de Dios, está descreída que sea palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que muchas personas creen que la Biblia no se aplica tan fácilmente al día de hoy o que es un libro meramente desactualizado. Otra frase que a mí me gusta mucho, la vamos a ver a continuación, y es de R.C. Sproul, ¿no? Un teólogo que todos conocemos, y dice: un neófito predicará cualquier cosa acerca de Dios, excepto lo que ha sido claramente revelado en la Biblia. Bueno, ¿y cuál es la motivación de esta charla, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en esta charla? Bueno, en esta charla buscamos movilizar, apasionar y formar más y mejores lectores de la Biblia, de la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos, movilizar, apasionar y formar.
a través de ustedes, creo, y a través de cada uno de nosotros, empieza una movilización, ¿no? Para ir apasionando a las personas no solamente a estudiar la Biblia, sino a tener cada vez mejores herramientas para poder hacerlo. Y este es un autor que a mí me encanta. Es un autor, diríamos, de estos medio vuela cabeza, ¿no? Y se llama Alessandro Pronsato y escribe un libro que se llama Evangelios Molestos. Y miren lo que dice con respecto a la palabra de Dios. Dice, la palabra es una espada afilada y nosotros nos apresuramos a embotarla para que no nos hiera, ¿no? La palabra de Dios dice ahí en Hebreos 4:12, que es una espada, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser, dice, pero nosotros la guardamos rápido para que no nos hiera. En este mismo libro dice, la palabra es fuego y nosotros le echamos encima los cubos de agua de nuestro sentido común, de nuestra falsa prudencia, de nuestra increíble pereza. Quiere decir que la palabra de Dios tiene mucho para darnos, tiene mucho para ofrecer, anhela tener un poder transformador en nuestras vidas, pero muchas veces por nuestro sentido común, por nuestra prudencia, por nuestros prejuicios, nosotros apagamos ese fuego de la palabra de Dios. Y esta otra frase, antes de ingresar directamente al estudio, está, de alguna manera la hemos escuchado varias veces, y es un proverbio chino, ¿no? Dice, un mendigo llama a tu puerta y pide comida. Dice, puedes darle un pescado y tendrá comida por un día, pero puedes enseñarle a pescar y tendrá comida para toda la vida. Y justamente el anhelo, la intención de la charla del día de hoy es que podamos ser mejores pescadores. Pescadores que nos sumerjamos o que sumerjamos nuestra caña, nuestro anzuelo en aguas más profundas para ir acercándonos cada vez más a la intención y al mensaje que Dios quiso revelar a través del texto bíblico. Bueno, ¿cuántos conocen el método inductivo? A ver, si me hacen un pulgar para arriba o me ponen algún aplauso, alguna reacción. Sí, lo que los han escuchado alguna vez. El método inductivo, ahí empiezo a ver algunos clics. Muy bueno. Bueno, el método inductivo se basa prácticamente en 3 pasos. Está el paso de la observación, el paso de la interpretación y el paso de la aplicación. Este estudio que hoy les voy a compartir, o este método sencillo, está un poco basado en el método inductivo, pero lo hace un poco más práctico, ¿no? Porque nosotros conocemos el clásico método inductivo, que significa observación, qué dice el texto, que tiene que ver con el conocimiento bíblico que yo puedo adquirir o que ya tengo. Tiene que ver con la interpretación, en segundo lugar, qué significa el texto, ¿no? Y eso tiene que ver con la comprensión espiritual que yo puedo de alguna manera obtener del texto. Y finalmente la aplicación, que significa nada más ni nada menos de que qué me quiere decir a mí el texto y cómo lo aplico, ¿no? Y esto tiene que ver con el compromiso y la acción. Vamos a ir a la palabra de Dios, ¿no? Que es en resumidas cuentas lo que vamos en verdad a estudiar. Y vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 39. Sí, a ver, algún valiente que se anime a leerlo, está ahí en la pantalla, que se quiera dar micrófono. Leo, Hernán. Por favor, sí. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas escrituras son las que hablan de mí. Muy bueno, muchas gracias, Mati. Y la pregunta es, si tuviéramos que decir qué dice el texto, responder rápidamente, ¿qué me dirían ustedes? Alguno, rápido y algún valiente. ¿Qué dice el texto? Que a través de la escritura vamos a poder conocer a Dios. Espectacular, muy bueno. Eso es lo que dice el texto. Eso en parte también es lo que significa el texto. Y si yo ahora, Rodrigo, si te animás, ya que tenés el micrófono abierto, si yo lo tuviera que aplicar, ¿qué tendría que decir ahora? ¿Qué me dice el texto a mí hoy? El estudio y la comprensión, sobre todo, la comprensión de lo que quiere decir la palabra, no solamente leerla. Espectacular. Y que además, si yo estudio las escrituras hoy,
las Escrituras me van a revelar a Jesucristo, ¿no? Y conociendo a Jesucristo es que lo voy a conocer más a Dios. Y por eso, a través de estas preguntas podemos sacar algunas máximas, ¿no? Y una de las máximas sería la siguiente: estudiar la Biblia no es un propósito intelectual, sino relacional, porque tiene que ver con profundizar nuestra relación con Dios. No estudiamos la Biblia para conocer más el texto bíblico a nivel intelectual o por un mero conocimiento cognitivo, sino que estudiamos la Biblia con el anhelo, con la pasión de profundizar nuestra relación con Dios, ¿no? Alguien decía hace mucho tiempo, decía, bueno, cuando nosotros estudiamos la Biblia, es el único libro con el cual nosotros tenemos la posibilidad de estar leyéndolo junto al autor de las mismas escrituras, aquel del cual salió el texto bíblico, ¿no? Del corazón del cual brotó el texto bíblico. Él anhela darse a conocer. Estudiamos la Biblia con el propósito fundamental entonces de conocer más a Dios. Por ese motivo estudiamos. Pero también estudiamos la Biblia para encontrarnos con Dios. Y esto es muy interesante porque miren, Dios no juega a las escondidas. Dios no es un Dios que por momentos se da a conocer y por momentos no, que por momentos se esconde para que no lo veamos, o que a veces nos hace más difícil su encuentro con nosotros, sino que Dios desea darse a conocer. El deseo de Dios es darse a conocer, es mostrarse, es profundizar su relación para con nosotros. Y Él decidió darse a conocer nada más ni nada menos, según el texto que leíamos, por medio de su palabra. El método de los 6 pasos es el siguiente, para los que les gusta anotar. Después al final, de todas formas, les voy a tirar un par de propuestas, algunas actividades, y el que las cumpla les mando también no el PowerPoint, pero un diagrama que pudimos realizar para que sea esto bien práctico y cada uno lo tenga como señalador en la Biblia. Pero el método de 6 pasos cuenta justamente, valga la redundancia, 6 pasos. La primera es la preparación general, la segunda tiene que ver con la traducción del texto, el tercero con el análisis del texto, el cuarto con el análisis del contexto, el quinto con la interpretación y el sexto con la aplicación y la comunicación. Bueno, como la intención es que esta charla no dure más de 1 hora, bueno, vamos a ir en algunos puntos avanzando quizás un poco más y en otros puntos un poco menos. Y si el Señor lo permite, y bueno, y seguimos con el mismo ánimo, el mismo entusiasmo, el mes que viene quizás nos juntamos y también de alguna forma profundizamos en alguna de estas áreas o en otras áreas que hacen a la exégesis bíblica. Pero cuando hablamos de preparación general, lo primero y lo más, y aunque parezca trillado, la primera preparación general tiene que ver con mi preparación espiritual. Antes de acercarme al texto bíblico, yo tengo que prepararme espiritualmente. Hoy nos pasó algo a nivel familiar, les hago una pausa que fue asombroso, porque creo que son esos momentos que Dios prepara, ¿no? En la clase de escuela bíblica de mis hijas, en verdad en el grupo del Tecna, que es una actividad que tenemos en la iglesia de evangelización a la niñez, mis hijas van a ese lugar, y les dieron una tarea para hacer el devocional, ¿no? Y tenían que tener la Biblia, tenían las actividades, y en eso mi hija más grande, que se llama Victoria, dice, lo primero que hay que hacer antes de orar, antes de leer, dice, es orar. Y aunque parezca que es un mecanismo infantil, si nosotros entendemos que la palabra de Dios es un libro espiritual y es un libro de fe que demanda fe, lo primero que tenemos que hacer antes de ingresar al texto bíblico es orar, conectar nuestro corazón con el corazón de Dios, pedirle a Dios que quite cualquier velo espiritual que nos impida profundizar en las Escrituras y que el Espíritu Santo sea nuestro maestro por excelencia, sea el que nos enseñe la palabra de Dios, sea el que nos ayude a prestarle atención a aquello que Dios quiere que focalicemos en este tiempo. Por eso cuando hablamos de preparación general, lo primero es preparación espiritual. Y esto tiene que ver con las disciplinas espirituales, ¿no? La oración, el ayuno, la meditación, el retiro, la adoración y el servicio. Saben que yo me he dado cuenta que las veces que Dios más ha hablado a mi vida, a través de su palabra, la vez que he extraído las verdades más profundas, fueron, aunque ustedes no lo crean, las veces que estuve más comprometido y más involucrado con el servicio a Dios. Cada vez que desarrollamos las disciplinas espirituales, nuestro corazón se conecta más profundamente con el corazón de Dios,
dejamos de oír la voz de nuestro propio corazón, la voz de nuestra mente, la voz de nuestros prejuicios para escuchar más fuerte la voz de Dios. Miren, estas frases son preciosas. Una es de León Tolstoy, que es un novelista. Dice, todos piensan en cambiar a la humanidad y nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y Richard Foster, que es el autor de un libro que se llama Alabanzas a las Disciplinas, es un libro también muy bueno y que lo recomendamos mucho, él dice lo siguiente: Dios nos dio las disciplinas para la vida espiritual como un medio para recibir su gracia. Las disciplinas nos permiten colocarnos ante Dios de tal modo que Él pueda transformarnos. ¿Y esto por qué es interesante? Porque cuando nos acercamos entonces al texto bíblico, más allá de que yo me voy a acercar de una manera, que es la que ahora lo vamos a ver, nos tenemos que acercar con la actitud y nos tenemos que acercar con la predisposición a que Dios transforme nuestras vidas, a que Dios nos cambie, a que Dios haga algo en nosotros. Ahora, cuando hablamos de preparación general en este primer punto, vamos a ver que un segundo subpunto podría ser el punto de partida, o sea, ¿de dónde partimos nosotros? Nosotros nos acercamos al texto bíblico y nos acercamos desde nuestro trasfondo, ¿no? Nuestro trasfondo étnico, nuestro trasfondo nacional, geográfico, educativo, social, económico, aún desde nuestra falta de objetividad. Tenemos que reconocer que no somos objetivos cuando nos acercamos al texto bíblico. Cada uno de nosotros ya nos acercamos con nuestros preconceptos. Por eso una pregunta que a mí me gusta pensar siempre es: ¿tengo alguna presuposición? ¿Tengo algún prejuicio? ¿Tengo algún conocimiento previo del texto que estoy a punto de leer? Pero ahora presten atención a esta pregunta, que es bastante más interesante. Y es, ¿estoy buscando encontrar algo específico en la palabra de Dios? ¿O estoy dispuesto a que Dios me hable lo que Él desea? Porque cuántas veces nos pasa, ¿no?, que vamos al texto bíblico esperando encontrar lo que nosotros anhelamos encontrar, ¿no? Buscamos y no paramos hasta encontrar aquello que salimos a buscar al texto bíblico. Bueno, ¿estaré teniendo alguna presuposición? Bueno, dentro de este punto de partida, no solamente tiene que ver con respecto desde el lugar de donde yo parto para leer el texto, sino que también tiene que ver con mi situación vital, con el momento que estoy viviendo. Tenemos que ser sinceros, y la realidad es que no es lo mismo cuando nos acercamos al texto bíblico tristes, angustiados, que cuando lo hacemos alegres y con gozo. No es lo mismo cuando nos acercamos al texto bíblico en una etapa de duelo, en una etapa de pérdida, cuando quizás perdimos el trabajo, a que quizás cuando me dieron un ascenso, o me llamaron y me dijeron que me aumentaban el sueldo, o que me daban la oportunidad para predicar el domingo que viene. Bueno, nos acercamos al texto bíblico con ciertas presuposiciones, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y con respecto a esto hay dos frases que me gustan mucho y que hablan acerca de este punto de partida. Una de Catalina Padilla dice: no somos objetivos, aunque nos jactamos de nuestra objetividad. ¿No? Nos jactamos de ser objetivos, decimos, bueno, no, yo me acerco a la Biblia y me acerco sin ninguna presuposición, y realmente nunca es así. Nos acercamos desde lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que estamos viviendo, y hasta aún, si ustedes me permiten, desde lo que creemos. Muchos de nosotros somos de diferentes lugares, muchos nos congregamos en iglesias diferentes, muchos somos de denominaciones diferentes, y nos guste o no, nuestra doctrina, nuestra propia doctrina, condiciona nuestra interpretación del texto bíblico. Ahora, la guía de Holman, la guía de interpretación bíblica, dice: identificar nuestras presuposiciones es necesario para saber que nadie lee la Biblia sin presuposiciones. ¿Y qué quiere decir esto? Es que yo no puedo abstraerme de lo que yo soy. No puedo abstraerme de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo creo, pero es necesario que yo haga este ejercicio de identificar cuál es ese punto de partida del cual yo estoy saliendo al momento de acercarme al texto bíblico, para poder identificarlo y tratar de filtrarlo al máximo posible. No lo voy a poder anular, pero si yo quiero conectarme con el verdadero mensaje que hay detrás de la palabra de Dios, voy a tener que identificarlo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, me hacen pulgar para arriba. No hay emoji de pulgar para abajo, pero bueno, el que no esté de acuerdo puede poner otra reacción.
Ahora, cuando vamos a la preparación general, y ahora sí vamos al texto, porque alguno me va a decir, bueno, Hernán, me dijiste, me hablaste de que esto se va a tratar de cómo estudiar la Biblia, y todavía no tocamos nada del texto bíblico. Y no, todavía no tocamos nada del texto bíblico. Ahora vamos a empezar a hablar del texto bíblico. Y cuando vamos a la preparación general, otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es el de seleccionar el texto, perdón, vamos de vuelta ahí. Bien, vamos a seleccionar el texto y a delimitar el texto. Y para esto hay una frase o una palabra que quizás muchos lo escucharon, quizás otros no, que se llama perícopa, ¿no? Reconocer la perícopa. Y esto quiere decir observar el límite. La palabra perícopa significa significa límites, y copa, recorte. Quiere decir recortar bien el texto, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que hay ciertos autores que recortan mejor el texto que otros, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas. Nos vamos a dar cuenta que Marcos es un evangelio que está lleno de estas perícopas, principalmente en los textos narrativos. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, yo acá tengo Lucas capítulo 1, versículo 39, y empieza cuando María visita a Elizabeth, ¿no? Y entonces empieza el texto diciendo, por esos mismos días, bueno, y ahí ya encontramos una frase que nos dice, bueno, acá está empezando el texto, y muy probablemente el texto va a terminar de una manera similar. Bueno, a mí siempre me gusta Marcos porque Marcos pareciera que es especialista en perícopas. Marcos pareciera que nos quiere dejar bien marcado dónde empieza un espacio narrativo y dónde termina el otro. Entonces, por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 21. Estamos en una parte donde Jesús está enseñando, diríamos, en una porción que tiene que ver más con la exposición o la predicación de Jesús. Y en Marcos capítulo 4, versículo 21 dice, también les dijo, y nos vamos a dar cuenta que cuando vamos a Marcos capítulo 4, versículo 26, dice, Jesús dijo también. Bueno, y ahí ya tenemos un recorte. Decimos, el texto empieza acá y el texto termina también acá. Y eso se lo llama perícopa. Ahora, cuando vamos a delimitar el texto, también tenemos que tener en cuenta el tiempo, ¿no? El tiempo. Y generalmente el tiempo tiene que ver con espacios, tiempos, días, horas. Al principio generalmente nos va a decir si era de noche, si era de día, dónde estaba Jesús, en qué momento, qué día era, si era el día de reposo, si era otro día de la semana. Vamos a tratar de identificar también los espacios, ¿no? Las referencias a los lugares. Si estaba en Capernaum, si estaba en el mar de Galilea, si estaba a la orilla del mar, bueno, si estaba atravesando una ciudad a la otra. Vamos a intentar identificar verbos de movimientos, ¿no? Vamos a encontrar después ahí también en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús viene haciendo milagros y dice que después de liberar al endemoniado dentro de la sinagoga, nos vamos a dar cuenta que dice que inmediatamente se va hacia la casa de Simón porque la suegra de Pedro estaba enferma. Entonces vamos a ver estos verbos de movimientos que lo ponen al personaje en acción, ¿no? Y principalmente a Jesús. Y vamos a ver también, cuando estamos delimitando el texto, vamos a ver también los personajes, ¿no? El criterio biográfico, nacimiento, situaciones de vida y también los temas. Para la preparación general, yo quisiera que se anoten 7 preguntas básicas. Hay un autor que dice, estas son las 7 preguntas que me han enseñado todo lo que tengo que preguntarle al texto. No sé si tanto, pero son 7 preguntas muy buenas, que son las preguntas ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué? Y luego ¿qué? Y cuando nos preguntamos quiénes, nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los personajes que aparecen? ¿Qué se puede saber de estas personas en el pasaje? ¿Cómo reaccionan las personas estas? ¿Y en quién se centra la atención? Bueno, cuando preguntamos dónde, ¿no? Decimos, bueno, ¿dónde están? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están en ese lugar? ¿Por qué es significativo el lugar donde se encuentran? ¿Es lo mismo estar en Jerusalén para Jesús que estar en la zona de Galilea? ¿Es lo mismo estar en Judá que estar pasando por Samaria? Bueno, ¿dónde se encuentran y qué significa eso? ¿Cuándo, no? Nos vamos a preguntar cuándo. ¿Cuándo está sucediendo esta escena? ¿Cuándo está aconteciendo?
¿Cuándo de alguna forma está desarrollándose este evento? ¿Se menciona el momento directa o indirectamente? Bueno, la pregunta ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y están buenas estas preguntas porque nos llevan un poco a ser como investigadores del texto. Ya dejamos de tener una lectura superficial y es como que tomamos la lupa y nos empezamos a acercar al texto bíblico con la intención de profundizar en él, ¿no? Bueno, la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se produce este hecho? ¿Cómo se está desarrollando? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Están explícitas o implícitas las razones de por qué Jesús está pasando desde Judá hacia Galilea y dice el texto que le era necesario pasar por Samaria? Bueno, ¿están implícitas las razones por las cuales Jesús se está movilizando? Uno de los ejemplos. ¿Revelan las personas su carácter y sus posibles motivaciones en palabras o acciones? Estábamos leyendo justamente el texto cuando Jesús sana a este lisiado que lo bajan desde el techo, ¿ustedes lo recuerdan? Sí, más o menos, que los amigos lo bajan del techo, y es muy interesante porque el texto registra específicamente, dice que habían venido desde Jerusalén muchos fariseos a escucharlo a Jesús. Bueno, ¿por qué se habrán movilizado estas personas? ¿Qué intenciones tenían? ¿Y luego qué? ¿Qué resultados siguen al hecho? ¿Se lo esperaba? ¿Hay implicancias de lo que está sucediendo? ¿Qué resultados tuvo la acción transformadora? Eso tiene que ver un poco con la preparación general. Estamos observando el texto, lo estamos delimitando y le estamos empezando a hacer esas primeras preguntas de observación. Y ahora vamos a un tema apasionante, al menos a mí me apasiona este tema. Y es el tema de las traducciones del texto. Estamos en un texto, hemos elegido un pasaje para estudiar. Yo después les voy a compartir uno para que puedan ustedes hacerlo en sus casas, que es el texto, si ustedes quieren, y ya lo podemos ir buscando, de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Ese va a ser el texto en el que después vamos a intentar volcar y aplicar todo lo que estamos escuchando y diciendo hasta este momento. Y vamos a ir comparando los distintos tipos de traducciones. Y ustedes saben que hay distintos tipos de traducciones y esto tiene que ver con las versiones bíblicas. Porque más de uno acá entonces se puede decir, bueno, Hernán, si esto es una charla acerca de exégesis bíblica, ¿cuál es la versión bíblica que vos más recomendás? ¿Cuál es la versión bíblica que vos más me recomendás para poder estudiar el texto? Y antes de apresurarnos en una respuesta, que quizás muchos de ustedes tengan la suya personal y propia, sería bueno que cuando vamos a leer un texto, por ejemplo, el de Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, cuando Jesús calma la tempestad, comparar distintos tipos de traducciones. Y acá vamos a encontrarnos a que al menos hay tres tipos de traducciones. Están las de imitación formal, la de equivalencia dinámica y la de correspondencia libre o llamada paráfrasis. Ahora vamos a abordar un poquito esto y lo vamos a profundizar un poquito más. Pero bueno, vamos a comparar los distintos tipos de traducciones, ¿no? Vamos a comparar cómo relata el texto Reina Valera 1960, cómo lo relata Biblia de las Américas, cómo lo relata NBI, cómo lo relata Biblia Lenguaje Sencillo, cómo lo relata quizás la Nueva Traducción Viviente. Después, si es posible, y esto no se asusten, pero si es posible, observar un traslineal. ¿Y qué quiere decir? Bueno, voy a un traslineal, voy al idioma original, y el traslineal es justamente ese que me pone el texto en castellano y abajo me lo pone en griego. Y me lo va traduciendo palabra por palabra, ¿no? Nombre, nombre, sustantivo, sustantivo, verbo, verbo, adjetivo, adjetivo, pronombre, pronombre. Vamos a observar y a señalar posibles pérdidas o problemas en la traducción. Y acá nos vamos a encontrar, nos guste o no, con las limitaciones del idioma. Y aunque nos guste o no, cuando nosotros salimos del idioma del texto original, ya sea del hebreo o del griego, nos vamos a dar cuenta que cuando nos acercamos a nuestras versiones bíblicas, hay una limitación del idioma. Nuestro idioma es limitado. Y a mí me gusta mucho la imagen del termo con agua. Bueno, muchos de acá son miembros de la iglesia que yo pastoreo, nos congregamos juntos, y ya me lo han escuchado decir muchas veces, si bien me gustan los idiomas bíblicos, todos saben que tengo cierta inclinación por el griego, ¿no? Me encanta el griego, me apasiona el griego. Ahora, cuando nosotros tomamos una palabra del griego, por ejemplo, la palabra ágape,
o la palabra fileo, o la palabra eros, que son palabras distintas, cuando lo intentamos traducir al idioma castellano, nos vamos a dar cuenta que todas se traducen en una sola palabra. ¿Y qué palabra es? La palabra amor. La palabra amor. Entonces nos vamos a dar cuenta que el griego o el hebreo es como un termo de 1 litro de agua que yo lo estoy intentando volcar en un vaso de 250 centímetros cúbicos. Cuando yo intento volcar ese termo de agua, ¿no?, en ese vaso más pequeño, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber un montón de agua que se va a empezar a perder y que yo no me la voy a poder tomar. Y eso pasa cuando pasamos del griego o el hebreo al castellano. Nos guste o no, nuestro idioma es limitado y empezamos a observar que hay pérdidas o problemas en la traducción. Por eso una buena pregunta que yo me puedo hacer a esta altura es, ¿qué me aportan 4 o 5 versiones distintas sobre el texto que estoy leyendo? ¿Me hacen algún aporte o no me hacen algún aporte? Y por ejemplo, vamos a ir a las limitaciones del idioma. Y por ejemplo, vamos a ir al uno de los versículos bíblicos más conocidos, Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿no? Yo les diría a cualquiera de ustedes que lo reciten de memoria con los ojos cerrados, y cualquiera me lo podría decir. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Así empieza la oración. ¿Estamos de acuerdo, sí? Pulgar para arriba. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos al clásico análisis sintáctico del idioma castellano, nosotros no hablamos de esta manera. Nosotros no hablamos porque de tal manera amó Dios al mundo. En el clásico análisis sintáctico de nuestra lengua, nos encontramos a que está el sujeto y después está el predicado, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, ¿no? Y dentro del predicado podríamos decir que está el verbo y el objeto. Entonces, una forma que se acomoda un poco más a nuestro lenguaje, más que decir porque de tal manera amó Dios al mundo, sería primero poner al sujeto Dios, después la acción, el verbo amó, y luego tanto al mundo, y bueno, y ahí continúa la oración y el objeto, ¿no? Y el objeto de la acción. Entonces nos empezamos a dar cuenta que nuestro idioma, cuando nos acercamos a las traducciones bíblicas, está limitado, y no solamente está limitado, y ojo, y con esto no quiero decir que hay versiones mejores o peores, y ahora lo voy a demostrar por qué, sino que nosotros tenemos que ser conscientes que cada versión bíblica no deja de ser una traducción. Y detrás de cada traducción hay una interpretación de aquel que la tradujo. Por eso hay 2 autores, Nida y Busetti. Nida, diríamos que es el padre del marco teórico, ¿no?, de las traducciones modernas, y él dice que hay 2 tipos de traducciones, una literal y una dinámica, como les decía recién. Y Busetti plantea que hay 3 tipos. Bueno, si ustedes me permiten, y uniendo un poco, la mayoría de los exegetas está de acuerdo en unir esto, nosotros podríamos decir que hay una primera sección que son de imitación formal. Y esto es Reina Valera 60, la Biblia de las Américas o la Biblia de Jerusalén, por ejemplo. Después nos vamos a encontrar de que hay traducciones que son de equivalencia dinámica, como por ejemplo la NBI, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de lenguaje sencillo, bueno, la palabra de Dios o palabra de Dios para todos. Y después hay paráfrasis o Biblias de correspondencia libre, ¿no? Que esas, bueno, para hacer un estudio exegético hoy las vamos a dejar un poquito de lado. Pero miren este ejercicio que lo da mi profesor de exégesis bíblica, y es un ejercicio que me encanta, y es una frase armada, para que ustedes puedan ver un ejemplo claro de esto que estamos hablando ahora. Y es una frase en inglés que dice once in a blue moon, ¿no? Once in a blue moon. Ahora, cuando nosotros vamos a una imitación formal, que sería una Reina Valera o una Biblia de las Américas, ¿de qué forma va a traducir esta frase once in a blue moon Reina Valera con el sistema que él tiene? Bueno, lo va a traducir palabra por palabra. Entonces va a decir once es una vez, in, en, preposición, a, una, bueno, el artículo, blue, azul, el adjetivo, moon, sustantivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Una vez en una azul luna. No sé si a ustedes les dice algo, a mí mucho no me dice, ¿no? Pero tenemos que reconocer
de que hay una simetría, palabra por palabra traducida. Ahora, una equivalencia funcional va a traducir el sentido que tiene esta frase. Y el sentido es, bueno, rara vez. Rara vez significa once in a blue moon. Pero una de correspondencia libre, una paráfrasis, va a decir cada muerte de obispo. Y ahí es como que lo comprendemos un poco más. ¿Es verdad o no? Claro que sí. Ahora la pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Es lo mismo decir tengo frío que me estoy muriendo de frío o que me estoy congelando? Bueno, el sentido que tengo frío es el mismo. Ahora ya nuestra mente empieza de alguna manera a dimensionar la cantidad de frío que tengo, ¿no? Si yo digo tengo frío, bueno, ustedes pueden decir, bueno, está un poco desabrigado. Ahora, si ustedes me escuchan decir me estoy congelando, bueno, evidentemente uno diría, bueno, ya corre riesgo la vida del que lo está diciendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos que decir qué Biblia usamos, ¿cuál uso? ¿Qué Biblia me recomendás? Bueno, la respuesta sería, depende para qué y depende para quién. Depende para qué y depende para quién. ¿Y por qué les digo esto? Porque en este ejemplo que yo les decía de Once in a Blue Moon, que es un ejemplo que a mí me encanta, nos vamos a dar cuenta que cuanto más nos acercamos a un sentido que es más comprensible para nuestro idioma, nos guste o no, más nos estamos alejando de la literalidad del texto. Entonces, si yo tengo que hacer un texto o tengo que hacer un estudio exegético profundo, bueno, voy a empezar con las Biblias de imitación formal para luego poder compararlas con alguna equivalencia funcional. Y ahora présteme atención. Si yo le tengo que predicar o le tengo que transmitir un devocional a jóvenes o adolescentes, probablemente use una Biblia más de equivalencia funcional y alguna de lenguaje más actual, alguna Reina Valera contemporánea, alguna Biblia de lenguaje sencillo, alguna nueva traducción viviente. Yo sé que quizá a muchos no les gusta lo que le estoy diciendo, ¿no? Algunos tienen a la Reina Valera 1960 como la sacrosanta, ¿no? Dice, bueno, esto es palabra de Dios. Pero si, por ejemplo, tengo que preparar una reflexión para un grupo de la tercera edad, para un grupo de hermanos mayores, en nuestra iglesia se llaman las águilas, por ejemplo, bueno, muy probablemente use Reina Valera 1960, porque es un texto que de alguna manera la gente está más identificada con ellos. Entonces, ¿qué Biblia uso? Bueno, depende para qué y depende para quién. Y ahí agregaría algo más que no puse, pero que lo estoy recordando ahora, y depende en qué momento, depende en qué momento. En mi devocional a la mañana con mis hijas, cuando todavía las neuronas se me están conectando un poco, bueno, uso una Biblia de lenguaje sencillo, que la podamos comprender todos, que sea comprensible para todos, que todos podamos opinar acerca del texto. Pero cuando tengo que preparar un mensaje más profundo y cuando tengo que profundizar en el texto bíblico, bueno, me muevo entre la imitación formal y la equivalencia funcional. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Avanzamos un poquito más? Miren, les doy un ejemplo de esto. Romanos 12:20. Romanos 12:20, Reina Valera 1960, dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y cuando leemos esto, quizás alguno de ustedes sí comprenda el sentido del texto, pero uno puede venir a la mente de uno o a la imaginación, bueno, ¿qué significa esto? ¿No? Que le aparece, si yo le doy de comer a mi enemigo y si le doy de beber, le aparece un fueguito en la cabeza que le quema la cabeza. No, tenemos que ser sinceros que no es un vocabulario que nosotros utilizamos tan habitualmente. Pero cuando vamos a una de equivalencia funcional, por ejemplo la NBI, y no estoy diciendo con esto que la NBI es mejor que la Reina Valera 60, lo voy a repetir quizás toda la noche, pero fíjense lo que dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y ahí lo entendemos un poco más. Pero por ejemplo, después otras versiones traducen, vas a hacer que se ponga rojo de vergüenza. Y ahí ya no nos queda ninguna duda de qué es lo que significa, ¿no?
Pero fíjense y les recuerdo la frase que le dije antes. Se entiende más significa que tiene más interpretación. Y más me estoy alejando del sentido original del texto. Ahora bien, ya terminamos el primer y el segundo punto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? A ver, me hacen una señal de vida. A ver, señal de vida por ahí. Un pulgar para arriba, algo. ¿Sí? Más o menos. Excelente. Bien, estamos bien. Bueno, vamos bien con el tiempo, así que seguimos un poquito más. Ahora vamos a analizar netamente el texto. Tercer punto, analizar el texto. Vamos a leer, a leer, a leer y a releer el pasaje. Por lo menos lo vamos a leer 5 veces. Lo vamos a leer con mucha atención, lo vamos a leer una segunda vez con más atención, lo vamos a leer y vamos a empezar a subrayar lo que nos parece que son las ideas principales, las palabras que más nos llaman la atención. Vamos a establecer el género literario. Vamos a investigar si se trata de un texto narrativo, si se trata quizás de una predicación, si se trata de un texto expositivo, si se trata de una epístola, si se trata de un texto histórico, si se trata de un texto sapiencial, si se trata de poesía. Bueno, vamos a intentar identificar el texto bíblico. Seguramente en otros encuentros vamos a hablar más de las claves de interpretación bíblica para cada uno de los géneros. Pero es necesario que yo identifique cuál es el género que estoy estudiando. Después voy a comparar versiones, pero no como les dije antes, para ver si hay palabras que de alguna manera me representan más claro el sentido o menos claro, sino comparar versiones por el tema. Vamos a ver si el tema me queda más claro o menos claro, el tema principal en alguna de las versiones en particular. Voy a tratar de resumir el tema en pocas palabras, o sea, voy a tratar de poner con mis palabras aquello que estoy leyendo y lo voy a tratar de hacer en pocas palabras, con mis propias palabras. Voy a tratar de hacer una narración como si yo estuviera escribiendo la historia. Voy a buscar las divisiones y las subdivisiones del texto, ¿no? Por ejemplo, los textos narrativos tienen algo que se llama sistema quinario, que después lo vamos a ver seguramente en algún momento, si no es hoy, en alguna otra oportunidad, ¿no? Y es que toda trama, bueno, tiene un inicio, tiene un enlace, un nudo, un desenlace, una acción transformadora, y bueno, y tiene una etapa final, ¿no? Bueno, tratar de ver cuáles son las divisiones y las subdivisiones. Escribir o subrayar afirmaciones principales, ¿no? ¿Cuáles son las afirmaciones principales del texto? Y hacer un pequeño bosquejo, un cuadro sinóptico, ¿no? Que esto lo vamos a tratar de ver al final del encuentro de hoy. Pero tratar de bosquejarlo, decirle, bueno, estamos viendo a Jesús que calma la tempestad, ¿qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Qué es después lo que acontece? ¿Cómo finaliza el evento? ¿Y cuál es la enseñanza principal? Después de hacer el análisis del texto y hacer este bosquejo, vamos a ir a una parte que es un poquito más profunda. Y como digo siempre, bueno, vamos a cavar la pala un poco más hondo. Y vamos a ver el vocabulario y las palabras claves. Y acá sí tenemos que prestar atención. Vamos a ver si hay repeticiones, si hay relaciones entre las palabras y si hay progresiones. Si el tema va en progresión, si empieza de una forma y termina de otra. Vamos a ver las claves literarias y gramaticales, ¿no? Los tiempos verbales, los cambios de personas, si los verbos en un momento del relato están en pasado y ahora están en presente, si en algún momento Jesús empieza, o algún personaje, o algún autor bíblico como Pablo empieza a hablar del futuro, de los eventos del futuro, de lo que va a pasar, si hay cambios de personas, de números, bueno, si hay modificadores, condicionales, si hay conjunciones. A mí, en la iglesia saben bien, a mí me encantan las conjunciones, ¿no? En el texto bíblico. Cuando analizamos las conjunciones, bueno, nos vamos a dar cuenta cómo se relacionan cada uno de los textos bíblicos. Y a mí me encantan, me apasionan las conjunciones adversativas, que son esos más o esos pero, ¿no? Dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? La paga del pecado es muerte, diríamos, pero el regalo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús. Y esas conjunciones nos hacen entender que el texto tiene mucho más para decirnos
de aquello que estamos viendo. Hay un texto que a mí me encanta, que es el texto de Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿no? Que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Alguien recuerda cómo empieza ese texto? Los leo en el chat, a ver, si alguien lo recuerda. Ese texto comienza diciendo... Bien, dice. Claro, más bien, más bien, Bien. más. ¿Por qué más? Porque bueno, porque viene de atrás, dice que los incrédulos, los gentiles, se preocupan por este tipo de cosas. Pero que ustedes son distintos, tienen que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que esas conjunciones siempre son palabras para subrayar. Bueno, vamos a ir al análisis estructural, vamos a ver el paralelismo. Bueno, sí, un paralelismo sinonímico o antitético, sintéctico o sintáctico también. Vamos a ver si hay estructuras simétricas o vamos a ver si hay quiasmos, ¿no? Que eso se ve muy presente quizás en las cartas de Pablo, en la carta a los Efesios. Vamos a ver que están estos quiasmos, que por ahí en 5 versículos, el versículo 1 dice algo muy parecido al versículo 5 y el versículo 2 con el versículo 4, y que el versículo 3, ¿no? En forma como de X, por eso se llama quiasmo, el versículo 3 pareciera que es la clave hermenéutica. Vamos a prestarle atención a las observaciones del propio autor, cuando el propio autor hace una observación de lo que está sucediendo. Y esas palabras claves, esas repeticiones, esas palabras que pareciera que resaltan del texto, bueno, la vamos a empezar a buscar en un diccionario bíblico y teológico, y la vamos a empezar a buscar también en una concordancia. Y acá vamos a empezar a tratar de investigar, bueno, esta palabra que a mí me llamó la atención, ¿no? Esta palabra, por ejemplo, le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Cuántas veces más aparece? Bueno, nos vamos a dar cuenta que también aparece cuando dice que a Jesús le era necesario padecer mucho y que le era necesario ser entregado a causa de las autoridades y padecer y ser muerto para luego resucitar. Y empezamos a buscarlo en la concordancia, que ese le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con una mujer, es el mismo le era necesario que lo utiliza para hablar acerca de la pasión. Y ya empezamos a tener un concepto mucho más amplio de la palabra y la expresión que estamos estudiando, que nos está llamando la atención. Y ahora présteme atención a esto, porque acá hay algo magnífico. Todavía no agarramos ningún comentario bíblico. Y eso es fabuloso. Todavía no agarramos ningún comentario bíblico. ¿Y por qué digo que es fabuloso? Porque no estamos comiendo, si ustedes me permiten, la comida masticada por otros, sino que estamos nosotros empezando a masticar y a rumiar nosotros el propio texto bíblico. Y para eso empiezo a usar un diccionario bíblico, utilizar concordancias. Vamos a avanzar un poquito más. Acá estamos analizando el texto. Terminamos el paso 3, el de análisis del texto, y vamos al paso 4, que es el análisis del contexto. Y Gordon Fee, en su manual de interpretación bíblica, dice, las palabras solo tienen significado en oraciones. ¿Cuánto hemos escuchado? A ver, póngame pulgar para arriba. Un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Cuánto lo hemos escuchado? ¿Muchos? ¿Sí? Pulgar para arriba, pulgar para abajo. Bueno, yo veo algunos nada más. Pero lo escuchamos, ¿no? Cientos de veces. Y es la realidad. Las palabras solo tienen significado en oraciones. Extrayendo un texto bíblico del resto del contexto, yo le puedo hacer decir a la palabra de Dios cualquier cosa menos lo que quiere decir. Y puedo cometer quizás uno de los riesgos y los peligros más groseros que tenemos al acercarnos al texto bíblico, que más que hacer una exégesis, hacemos una eisegesis. Exégesis significa extraer el texto bíblico, que yo busque de alguna manera encontrar lo que Dios quiso decir a través del autor bíblico. Eisegesis significa todo lo contrario. Es hacerle decir al texto lo que yo quiero que diga. Es imprimirle mi propia voluntad, mi propio mensaje, mi propia interpretación. Y para eso vamos a ver dos tipos de contexto, para los que les gusta anotar. Está el contexto histórico y está el contexto literario.
El contexto histórico es el contexto del momento propiamente dicho. Y esto tiene que ver con la época, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el autor, los lectores, tiene que ver con los factores topográficos, ¿no? Si estaba en un monte, bueno, ¿dónde estaba Jesús? Si estaba descendiendo, si estaba subiendo. Tiene que ver con los aspectos geográficos, en qué región se ubicaba Jesús. Pero tiene que ver también, hablo mucho de Jesús porque a mí los evangelios me apasionan. Y el ejercicio que les voy a dar justamente tiene que ver con los evangelios, y quizás tendría que reconocer que el área en la que yo más me veo inclinado a especializarme y profundizar en la exégesis bíblica tiene que ver con el Nuevo Testamento y con los evangelios. Pero tiene que ver también el contexto histórico con el contexto político, con la historia del autor. ¿En qué momento está el autor? Y para esto vamos ya sí a buscar manuales bíblicos, comentarios, vamos a buscar atlas bíblicos, vamos a buscar diccionarios bíblicos, pero vamos a buscar también el diccionario de la Real Academia Española, vamos a buscar también enciclopedias, vamos a buscar libros de historia para profundizar un poco más y para profundizar también nuestro estudio. Alguno me va a decir a esta altura, bueno, Hernán, pero ¿esto cuánto me va a llevar a hacer el texto? Yo quiero leer la Biblia a la mañana, quiero extraer lo que Dios tenga para decirme y ya quiero tener una enseñanza para aplicarla a mi vida y para poder compartirla. Si yo hago todo esto, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Y ahora la pregunta que yo les hago es, ¿quién nos está apurando? ¿Qué carrera estamos corriendo? ¿Quién te apura a tal punto de que tengas que acelerar tu ritmo en la lectura de la palabra de Dios? Yo ya se lo dije a muchos, pero lo vuelvo a repetir en este ámbito. Hace más o menos 1 año y medio atrás, casi 2 años, comencé un estudio cronológico de la vida de Jesús, y para eso empecé a utilizar una concordancia, una cronología del Evangelio, y vengo hace 1 año y medio, casi 2 años, y vengo recién vengo por Marcos capítulo 3. ¿Y quién me apura? Si conocer a Jesús es la meta más importante que tengo en esta vida. Conocer a Jesús es la meta más importante que nosotros tenemos en esta vida. ¿Quién nos está apurando? Bueno, aprovechemos el tiempo. Segundo contexto es el contexto literario. Y eso tiene que ver con el contexto del texto propiamente dicho. Antes estábamos viendo quizás un marco más diacrónico, más general. Ahora estamos más en un diagrama más horizontal, ¿no? Y vamos a empezar a ver el contexto literario, ¿no? El contexto inmediato, lo que antecede y lo que precede al texto. Vamos a ver el contexto orbital, ¿no? La oración, el versículo que yo estoy estudiando forma parte de una unidad más grande que es un párrafo, una unidad más grande que es un capítulo, forma parte de un contexto del libro, un contexto general, forma parte de alguno de los 2 testamentos y forma parte dentro de un contexto general de la Biblia. Y para esto a mí un autor que me gusta mucho, que escribe un libro que se llama Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, propone 2 tipos de lectura, por lo menos en los Evangelios, pero que también la podemos aplicar, por ejemplo, a Crónicas y Reyes en el Antiguo Testamento, y la podemos aplicar también en Hechos y las cartas paulinas, por ejemplo, en algunas oportunidades. Y es una lectura horizontal y una lectura vertical. Cuando hablamos de lectura horizontal, por ejemplo, estamos hablando de esos aspectos o esos relatos en donde diferentes autores relatan el mismo evento, y esto nos pasa mucho con los sinópticos. Como muchos de ustedes saben, muchos sugieren, y bueno, y es lo que la mayoría de los biblistas apoya, que Marcos ha servido de fuente sinóptica para Mateo y para Lucas, ¿no? Como que Mateo y Lucas se basaron en Marcos como fuente para poder, de alguna manera, desarrollar también sus evangelios. Esto no quiere decir que no sean inspirados. Lo que quiere decir es que cada autor tiene su propia lectura y su propia narración de los eventos. Y hay un diagrama que se llama Código de Colores de Baudós, que lo que nos invita a hacer es a colorear, cuando vamos a un texto bíblico, por ejemplo, como el que les voy a sugerir ahora, con distintos colores las semejanzas entre Mateo y Marcos, las semejanzas entre Lucas y Marcos, entre Mateo y Lucas,
¿Y cuáles son los elementos exclusivos de cada uno de los autores? Los elementos exclusivos de Mateo, los elementos exclusivos de Marcos y los elementos exclusivos de Lucas. Entonces, por ejemplo, en el texto que vamos a estudiar nosotros, ahí en Marcos capítulo 4, vamos a ver cómo está ahora en esta imagen, esta lectura horizontal, ¿no? Y vamos a poder ver con colores, bueno, cuáles son los elementos que se repiten en los 3 evangelios, ¿no? Vamos a ver cuáles son los elementos que se repiten o que tienen cierta semejanza entre Mateo y Marcos. Y también vamos a poder hacer lo mismo entre Marcos y Lucas, si es que nosotros hacemos este mismo código de colores, que después se los paso por mail para que ustedes también lo tengan. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que hay uno de los autores que se equivocó? Por ejemplo, cuando vamos a uno de los evangelios, ¿no? Y vamos, por ejemplo, al Evangelio de Lucas, y vamos a lo que sería el elemento exclusivo de Lucas, ¿no? Por ejemplo, Lucas dice que en Lucas 8:25 Jesús les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Dice, pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros. Y cuando vamos al resto de los evangelios nos damos cuenta que no le pregunta Jesús a los discípulos dónde estaba vuestra fe, sino que en Marcos 4:40 dice que Jesús les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿No? ¿Por qué están atemorizados? ¿No tienen fe ustedes? No les pregunta dónde está vuestra fe, sino que les pregunta literalmente si ellos no tienen fe. Y ahora, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que Marcos, por ejemplo, Marcos es el único, ahí en Marcos capítulo 4, versículo 39, la parte azul es el elemento exclusivo de Marcos, es el único que personifica a la tormenta, por ejemplo, Marcos. Y es el único que, de alguna manera, narra a un Jesús que le habla a la tormenta y que le dice, cálmate y sosiégate. Otras versiones dice, cállate y enmudece. Dice, y el viento cesó. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el resto de los evangelios no narra esto? No dice que Jesús le habla a la tormenta y la reprende. Bueno, cuando leemos el resto de los evangelios no nos cabe duda de que Jesús calma la tormenta. Ahora Marcos pareciera darle un tinte espiritual a la tormenta. Y cuando vamos al relato de Marcos, nos vamos a dar cuenta que hay 2 elementos fundamentales. El primero es que a partir de Marcos capítulo 4, cuando terminamos el capítulo 4 y empezamos el capítulo 5, vamos a empezar a ver a un Jesús que despliega su autoridad. Y vamos a empezar a ver a un Jesús que no solamente calma la tormenta en el capítulo 4, sino que libera a un endemoniado en el capítulo 5, sino que resucita a la hija de Jairo, calma el flujo de sangre de una mujer que está enferma, y sigue haciendo milagros, y sigue haciendo milagros. Y lo vemos a un Jesús mostrando su poder. Entonces podríamos decir, Jesús está mostrando su poder sobre la naturaleza, está mostrando su poder sobre la enfermedad, está mostrando su poder sobre la vida y la muerte, pero está también mostrando su poder en cuanto al ámbito espiritual, en cuanto al reino de las tinieblas. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, amén. Ahora, Marcos nos deja muy claro, que él está personificando el texto y está personificando a la tormenta con una intencionalidad. En esas diferencias, más que se nos pase la cabeza de que es un error de la Biblia, que la Biblia se está contradiciendo, todo lo contrario, todo lo contrario. Como yo les decía hace unas semanas atrás en las redes sociales, es en la pluralidad del Evangelio, en esta pluralidad, en estas diferencias que tiene, en donde nosotros extraemos una riqueza teológica y espiritual verdaderamente significativa. ¿Por qué Jesús les pregunta en Marcos capítulo 4, ¿cómo no tenéis fe? Como pareciera que ellos fueran gente que no tiene fe. Porque justamente en el capítulo 4 comienza con la parábola del sembrador. ¿Y la parábola del sembrador con qué tiene que ver? Con la fe. La semilla que cae en terreno fértil es una semilla que cree en la palabra de Dios, es un corazón que cree en la palabra de Dios, y esa semilla da fruto y fruto en abundancia. Por eso ahí, en este Jesús que calma la tempestad, y bueno, ya ahí le estoy diciendo una respuesta del ejercicio que vamos a hacer un poco de tarea a aquellos que quieran, nos vamos a dar cuenta que este evento de la tormenta pareciera que es una bisagra entre la fe y la autoridad de Jesús. Y esto es asombroso. Por eso les vuelvo a repetir, lejos de pensar de que los evangelios tienen errores, que se equivocaron y demás, es lo mismo que yo
parado de frente ante una vaca, y otros de ustedes parados de costado y otros parados de atrás, les dijera a todos que describan a la misma vaca. Bueno, todos las describiríamos de maneras diferentes. Bueno, es en esas diferencias que encontramos en los evangelios donde muy probablemente nos estamos acercando al énfasis que el autor original quiso transmitir. Vamos a avanzar un poquito. Ahora, cuando hablamos de esto lo que dijimos recién era un poquito esta lectura horizontal, pero después tenemos que hacer una lectura vertical, que es un poco lo que empezamos también a hacer recién, esto de ver qué viene antes, qué viene después. Y Guijarro, por ejemplo, dice en su libro Los Cuatro Evangelios, que por ejemplo en los Evangelios al menos podemos ver 4 divisiones. Podemos ver divisiones geográficas, podemos ver cómo hay un Jesús que desarrolla parte de su ministerio en la zona de Galilea, después otra parte del Evangelio en la zona de Samaria, y finalmente en la zona de Judá o de Judea, en la zona de Jerusalén. Vamos a encontrar divisiones teológicas, vamos a encontrar divisiones literarias, y vamos a encontrar también divisiones biográficas. Y podemos ver que el Evangelio tiene bloques. Yo después les voy a pasar un Excel donde van a poder hacerse preguntas específicas con respecto a este punto en particular. Pero lo que tenemos que saber es que todo texto lo tenemos que analizar en su contexto. Y ahora, aunque parezca ilógico, y aunque parezca que lo más importante es interpretar, recién ahora vamos a empezar a pasar al paso a la interpretación. Así que de estos 6 puntos ya cubrimos 4. El quinto punto tiene que ver con la interpretación. Y hay 2 autores que a mí me gustan mucho lo que dicen con respecto a la interpretación. Y dice Catalina Padilla, dice, todo nuestro estudio quedaría en un plano puramente intelectual si no avanzáramos en la interpretación. Si yo no interpreto el texto bíblico, si no trato de acercar el texto bíblico al día de hoy, bueno, esto va a quedar solamente en un conocimiento intelectual. Duval Hayes, un autor que escribe un manual acerca de hermenéutica bíblica, dice, nuestra tarea no es crear significados a partir del texto, sino más bien procurar encontrar el significado que Dios quiso expresar. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Catalina Padilla también dice, es el paso bisagra entre la exégesis y la hermenéutica, justamente la interpretación. Y Gordon Fee dice, el propósito de la buena interpretación es sencillo, llegar al sencillo significado del texto. Por eso, para algunos tips de interpretación bíblica, para poder interpretar bien, como digo siempre, ¿por qué le dedico mucho tiempo yo a la observación bíblica y por qué enseño que hay que dedicarle mucho tiempo a la observación bíblica? Porque si yo tengo una mala observación bíblica y hago una ligera observación bíblica, muy probablemente mi interpretación va a ser muy defectuosa. Y si mi interpretación bíblica es defectuosa, ni me quiero imaginar lo que va a ser la aplicación, mucho menos la comunicación. Si yo observo rápidamente el texto, lo interpreto mal, lo aplico mal a mi vida y encima lo enseño mal. Y sin quererlo, me puedo convertir en un falso maestro, ¿no? En un falso maestro de la palabra de Dios. Entonces, algunos tips para interpretar es, ¿qué dicen otros pasajes sobre el mismo tema? Estamos hablando del amor de Dios. Bueno, ¿qué dice otros pasajes acerca del mismo tema? Estamos viendo acá en nuestro texto de Marcos capítulo 4 a un Jesús que calma la tempestad y que tiene poder sobre el viento y sobre el mar. ¿Qué dicen otros textos otros pasajes de la Biblia acerca del mismo tema? Y bueno, y acá es donde podemos ver la unidad de la Biblia, que la Biblia tiene una unidad, ¿no? Y en esa unidad o en esa unicidad que muchos hablan, que no se contradice, sino que tiene un mensaje único, podemos darnos cuenta de que esta frase que a mí me encanta es que la Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. Si yo quiero conseguir un buen comentario de la Biblia, un buen comentario de la Biblia es la Biblia misma. Se nos está yendo el tiempo. ¿Me dan 10 minutos más? ¿Sí? Pulgar para arriba, 10 minutos más. Entonces decimos, la Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. Hay una frase del libro Mi experiencia con Dios que dice lo siguiente, cuando Dios habla es para revelar algo acerca de sí mismo, de sus propósitos y también de sus caminos. Otro tips de interpretación bíblica, y hay textos que tenemos que reconocer que son textos oscuros, textos que no nos son tan fáciles de descifrar.
textos que no nos son tan fáciles de interpretar. Por eso, los textos oscuros siempre se iluminan a través de textos más claros. Y no se hace nunca se hace doctrina de un solo pasaje de las Escrituras. ¿Sí? Por ejemplo, decimos, bueno, para elegir al sucesor de Matías, al sucesor de Judas, ¿sobre quién cayó la suerte? Sobre Matías. Bueno, entonces los líderes de la iglesia los tenemos que elegir echando suertes. Bueno, nunca hacemos doctrina bíblica, y mucho menos eclesiológica, tomando un solo pasaje de las Escrituras, sino que nos basamos en todo el mensaje de la palabra de Dios. Por eso este tip es fundamental. Un pasaje no puede significar para nosotros lo que nunca significó para los receptores originales. Aquello que Dios no le quiso decir a los destinatarios originales no puede significar entonces eso mismo para nosotros hoy. Significa exactamente lo mismo. Principios de interpretación. Bueno, hay 4 principios basados en el libro de John Stott. Está el principio de la sencillez, es el sentido natural y de la literalidad. El pasaje generalmente es sencillo de interpretar y esa interpretación sencilla es la que generalmente Dios me quiere transmitir. Hay un principio de historia que es un sentido original, que es lo que les decía yo recién. Un principio de armonía, que quiere decir que un texto bíblico no puede contradecirse con otro texto bíblico. Y después hay un principio de modernidad, que es el sentido esencial que dice el texto hoy. Y este es el punto fundamental de la interpretación. Cristo Jesús es la clave hermenéutica de la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta a la luz de la persona, de la obra y del mensaje de Jesucristo. Cada vez que yo voy a un tema de la Biblia, cada vez que yo voy a un tema del texto bíblico, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, yo lo tengo que interpretar a la luz de Jesucristo. Jesucristo es la clave hermenéutica. Jesucristo es aquel que me va a ayudar a bien interpretar los textos bíblicos. Una pregunta sencilla, ¿qué dice Jesús acerca de esto? ¿Cómo actúa Jesús en estas circunstancias? ¿Cómo lo puedo ver obrando a Jesús en esta circunstancia que yo estoy estudiando ahora? Y finalmente vamos al paso de la aplicación y la comunicación. Rick Warren dice lo siguiente: interpretación sin aplicación es como un aborto. Es como que yo me quedé a la mitad del camino. Es como que suspendí el proceso que Dios quería realizar en mi vida. Y la guía Holman dice: la aplicación debe surgir del mismo texto. Yo no puedo inventar una aplicación fuera de lo que estoy leyendo. Por eso la aplicación tiene que tener 3 esferas, que es la esfera personal, la esfera eclesial. Dios tiene un mensaje para mi vida, pero tiene también un mensaje para la iglesia, y tiene también un mensaje para la sociedad, para el tiempo en que me estoy moviendo. Y acá vamos a hacernos algunas preguntas para poder aplicar bien el texto y poder aplicarlo en nuestras vidas. Y algunas preguntas podría ser: ¿cuál es el punto principal o los conceptos principales que quiero comunicar? Otra pregunta: ¿hay algún ejemplo que seguir? ¿Algún pecado que abandonar? ¿El texto me está invitando a seguir algún ejemplo? ¿Abandonar algún pecado? ¿Tendrá alguna promesa de la cual yo pueda apoderarme? ¿Hoy Dios me estará nombrando algún mandamiento que yo tenga que obedecer? Y estas preguntas me van a ayudar a poder de alguna manera extraer aplicaciones para mi vida. ¿Cómo voy a poder culminar este proceso de aplicación? Bueno, justamente escribiendo oraciones que me inviten a la acción en base a la verdad y los conceptos que encontré, colocándonos a nosotros mismos como destinatarios de esas oraciones. Por ejemplo, ninguno va a decir, porque ustedes y solamente ustedes tienen que amar a los demás como ustedes mismos. Siempre es mejor usar la primera persona del plural, nosotros. Bueno, ¿de qué forma yo puedo transmitir en la primera persona del plural aquello que Dios nos quiere decir a todos nosotros y que quiere que apliquemos todos nosotros y cada uno de nosotros? Bueno, siempre es mejor usar la primera persona del plural. Solemos usar quizás la segunda o la tercera, ¿no? Solemos usar más vos o ustedes, tanto del singular como del plural.
pero siempre es mejor usar la primera persona del plural. Siempre es más empático para poder transmitir y siempre manifiesta más humildad. Y donde hay humildad, yo creo que Dios también se manifiesta con poder. Y acá, a mí, este es un tips que uso yo, por ahí les sirva, por ahí no. Intentar escribir aquello que Dios me dijo en oraciones breves, de la forma más abreviada posible. Ustedes quizás lo van a poder ver en mis redes sociales. Yo trato de escribir aquello que Dios me dijo en una frase simple, en una frase corta, en una frase resumida y acotada. Es una frase que se pueda leer en pocos segundos. Entonces yo le pongo esto, frase para el Insta. Alguno pondrá frase para el Facebook. Bueno, una frase corta. Y al costado sí podemos poner una descripción y qué es lo que Dios nos habló. Pero que la aplicación sea fácil, sea sencilla, que a nadie le quede dudas aquello que nos quiere decir el texto. Entonces, ¿de qué se trató esto de los métodos de los 6 pasos? Se trató de 4 pasos que tienen que ver en primer lugar con la observación, la preparación general, la traducción del texto, el análisis del texto, el análisis del contexto. Se trató de la interpretación y se trató, en último lugar, de la aplicación y la comunicación, que de esto seguramente vamos a poder hablar en alguna otra oportunidad. Tarea para el hogar, para los que les guste, que nos voló un poco el tiempo y quisiera ser respetuoso también del horario de cada uno. ¿Cuál es la tarea para el hogar? Bueno, hasta dentro de 15 días, todos aquellos que quieran me van a poder mandar al mail un análisis de los 6 puntos, de estos 6 puntos del texto de Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41. Ahí lo tienen subrayado, Jesús calma la tempestad, y van a intentar aplicarle cada uno de estos 6 puntos. No se preocupen, que les voy a mandar una tabla con un Excel que ahora se las voy a mostrar, donde hay un diagrama sencillo para que ustedes lo puedan realizar. Y todos aquellos que quieran, me envían el análisis que hicieron. Y me comparten, bueno, al final sus frases para el Insta, para el Facebook. Si alguno lo sube en las redes sociales, etiquétenme, que las quiero ver qué es lo que están haciendo y cómo van progresando en el texto bíblico. Pero esta sería la tarea para el hogar. Y en esto de los métodos de los 6 pasos quisiera terminar de esta forma. En primer lugar, bueno, agradecerles. Como les decía al principio, el único motivo que tiene esta charla es motivarlos, es apasionarlos y es darle herramientas para que seamos cada vez más lectores de la palabra de Dios y cada vez mejores lectores de la palabra de Dios. Cada vez mejores lectores, cada vez mejores intérpretes y cada vez mejores comunicadores. Hermanos, en un mundo que cada vez más descree de la autoridad y de la veracidad de la palabra de Dios, es necesario que se levante un pueblo, una generación que arda el corazón por el amor a la palabra de Dios. Que como estos discípulos que iban camino de Emaús, que cada uno de nosotros podamos decir, ¿no es verdad que nuestros corazones ardían cuando Él nos hablaba las Escrituras? Bueno, es necesario que se levante esa generación. Así que yo en primer lugar te agradezco por haberte sumado, te animo a que sigas adelante, te animo a que sigas adelante en tu estudio de la palabra de Dios. Yo te pido que me envíes una devolución, ya sea por las redes sociales, que me lo mandes por mail, por el lugar donde quieras, mandame una devolución que a mí me sirve para la próxima, la vez que hagamos esta charla, si le tengo que dedicar más tiempo a algo o no. Como digo siempre, agradecimientos, consultas, quejas, dudas, reproches, bueno, recibo todo que siempre me bendice y Dios me habla mucho a través de los hermanos en la fe. La palabra de Dios dice, digan la verdad, pero díganla con amor. Así que cada uno puede ponerme en verdad lo que quiera y lo que Dios haya puesto en sus corazones. Etiquétenme o agréguenme en sus redes sociales. Suelo subir material o suelo subir quizás tips, comentarios sobre el tema que hoy estuvimos hablando. Me gusta leerlos a ustedes y me gusta leer qué es lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Así que a todos los que quieran les voy a mandar un primer regalo, que es esta tabla que les voy a mostrar ahora. Si tienen 2 segundos más, es esta tabla que van a ver ahora. Díganme si la ven, háganme un pulgar para arriba. Y es una tabla que diseñé un poco con la charla de hoy, donde están
cada uno de los pasos de los métodos de observación, de interpretación y de aplicación, y alguna de las claves, algunos de los puntos claves que estuvimos viendo. Así que esto se puede después poner en un PDF, se imprime, se lo deja en la Biblia como un señalador, y cada vez que voy a un texto bíblico, bueno, esto me ayuda a poder hacerlo. Así que esto se lo mando a todos. Así que es un regalo que les hago, el que quiera lo recibe y el que no, bueno, no me lo devuelve, pero está más que bien. Pero hay un segundo regalo que les hago a aquellos que intenten avanzar un poquito más en esto que hoy hemos hecho y quizás etiqueten la charla o me etiqueten a mí o etiqueten algo que hayan avanzado, y a cada uno que me etiquete le mando un libro digital que a mí me ha ayudado mucho es un inicio a la lectura, la observación, la interpretación bíblica, así que a los que hagan eso les mando también un segundo regalo. Así que esto ha sido un poco. Yo sé que fuimos quizás en cuarta o quinta, para algunos fuimos quizás un poquito más rápido. La charla va a quedar grabada, así que la vamos a subir para que ustedes la puedan repasar. Los que se sumaron más tarde, bueno, puedan releerla. Les doy mi palabra que voy a leer todos los análisis que hagan del texto, al menos de los de esta charla, ¿no? Después si el video lo ven 50 más o 100 más, bueno, leeré algunos, pero bueno, para mí ha sido una bendición compartir este tiempo con ustedes. Espero haberles dado al menos algún tip para poder estudiar y para poder sumergirse más profundamente en la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, el anhelo, el mayor deseo, es que nuestros corazones ardan con su palabra. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Y con esto cerramos, ¿sí? Oramos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, gracias porque en tu gracia y en tu misericordia, Señor, vos nos permitís conectarnos para poder enseñarnos mutuamente, para poder pulirnos los unos a los otros. Señor, confesamos con nuestros labios que tu Espíritu Santo es nuestro Maestro por excelencia. Y lo que te pido, Señor, en el nombre de Jesús, es que lo que hoy hemos visto, tu Espíritu Santo lo capitalice en la vida de mis hermanos. Señor, que tu Espíritu Santo deseche aquello que no les sirva, que no les esté siendo pertinente para el tiempo que estén viviendo, pero que imprima fuego, Señor, y recuerde alguna de las herramientas que vimos para poder ser mejores intérpretes de tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en verdad de este grupo, del grupo que hoy nos hemos reunido, pueda surgir un movimiento, Señor. Pero más que surgir, Señor, nos podamos estar uniendo a este mover tuyo que estás haciendo alrededor del mundo, que es el de volver a apasionar a tus hijos con la lectura de tu palabra, Señor. Volver a llenar nuestros corazones de amor, de pasión, Señor, por encontrarte, Señor, a vos a través de las Escrituras. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nosotros podamos ser parte de ese mover, Señor, y podamos transmitir a otros lo que hoy nos has enseñado. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos, te doy gracias por sus vidas, Señor, y te pido que nos acompañes, Señor, a cada uno, a los que están volviendo a sus casas, Señor, que nos podamos despedir en tu paz, Señor, y en el nombre de Jesús te decimos que te amamos. Vos sos lo mejor que tenemos. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Un gusto, se pueden dar micrófono los que quieran, pueden saludar, en cámara, ahí los que quieran se ponen lindos, les saco alguna foto. Así que, bueno, en verdad una bendición haber compartido esta charla con ustedes. Que Dios los bendiga. Les mando un súper abrazo a todos. Amén. Un abrazo, saludos, muy buena charla. Muy lindo, sí. Abrazos, Gracias. para todos. Buenas noches. Gracias, pastor. Adiós a todos. Gracias, hermanos. Bendiciones. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Muy lindo verlos. Gracias, Bendiciones. Pastor. Bendiciones. Bendiciones. Cariño para todos. Abrazo grande. Dios los bendiga.